Gracias por continuar con nosotros en Ciudad TV 21.2 desde las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. El Congreso capitalino ha avalado ya a los integrantes de la Comisión de Selección, que a su vez va a elegir a quienes integren el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. Nos acompaña y le agradecemos que esté aquí el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Carlos Castillo, quien precisamente es presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Diputado, gracias por estar con nosotros y cuéntenos cómo fue la selección y la aprobación de los integrantes de esta comisión. Bueno, pues hola, Vianney, muchas gracias por darme la oportunidad de poder comentarle a la ciudadanía. Mira, para el Congreso de la Ciudad de México es muy importante ya que esté instalado el Sistema Local Anticorrupción. Ya nos falta solamente el Comité de Participación Ciudadana para terminar todo el engranaje institucional que empezamos desde hace 9 meses que instalamos la comisión. Tan es de importancia que en este periodo extraordinario que llevamos a cabo, se aprobaron estos 3 temas, se van a avanzar en lo que es Código Penal, Seguridad Ciudadana y la Comisión de Selección del CPC local. Entonces, en comisiones aprobamos los nombramientos y en el Pleno, en el primer día de los 2 del periodo extraordinario, avalamos a estas 4 personas que se suman a los 5 personas integrantes que están para conformar estas 9 personas que estarán arrancando este trabajo. ¿Quiénes son o cuáles son los perfiles de estas 4 personas que se eligieron en el Pleno del Congreso capitalino para tener una idea también de quiénes son las personas que a su vez van a poder decidir en el órgano ciudadano del Sistema Local Anticorrupción, que es una parte súper importante porque precisamente de la ciudadanía viene este reclamo del combate a la corrupción, diputado? Así es, mira, tenemos dentro de las 9 personas que ya nombramos, tenemos especialistas académicos en la materia, tenemos especialistas en derechos humanos, incluso hasta en temas de feminismo. Tenemos asesores del actual Comité de Participación Ciudadana Nacional, es decir, es una comisión que por todos lados se coincide en que tienen un muy buen perfil para llevar a cabo esta encomienda. También yo quiero desde ahorita agradecer a estas 9 personas integrantes de la comisión porque es un trabajo honorífico. No van a recibir ninguna remuneración económica, es un trabajo para la Ciudad de México. Ahora, diputado, en la discusión de la aprobación de la selección de estas personas, la oposición el día de ayer reclamaba una irregularidad en el proceso, no en la elección de los integrantes, pero sí en el proceso de votación. ¿Podría darnos su versión de lo que sucedió al interior de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción? Sí, mira, qué bueno que me preguntas porque me das oportunidad de aclarar el tema porque hay mucha confusión. Todas y todos los diputados tenemos el derecho de rectificación del voto. Eso pasa en comisiones, eso ha pasado en el Pleno. De hecho, ayer, en estos días del periodo extraordinario, pasó también que una diputada registró su voto en el tablero electrónico a favor cuando era en abstención y lo rectificó. Eso pasa en todos lados. Igual pasó en la Comisión de Transparencia, que por ejemplo en la votación de cuando estaba suficientemente discutido, el diputado Montes de Oca primero votó a favor, luego en contra, luego se abstuvo, o sea, hubo varias confusiones al momento de votar. Cuando votamos el dictamen, el diputado Melo del PES y la diputada Lilia Rosbach de Morena votan en abstención, pero posteriormente rectifican su voto. De hecho, en la propia grabación, versión estenográfica de la comisión, la diputada menciona, es que yo no quería votar en abstención porque se había confundido. Eso sucede en el Pleno, pues. Pero posteriormente rectificaron su voto en favor, en positivo al dictamen. Y así fue como se plasmó al Pleno del Congreso.
Hubo algunos diputados, en específico fueron 2 diputados de la oposición, ni siquiera toda la oposición, que observaron este detalle. Pero como yo lo mencioné en tribuna, es una votación que se llevó con total y apego al reglamento y a la ley del Congreso. El reglamento del Congreso es muy concreto. Ya la firma plasmada en el dictamen no se puede modificar. Y las y los diputados, yo respeté lo que cada una firmó en el dictamen. Eso es inviolable y así es como está. Entonces, hubo una confusión porque incluso algunos medios plantean que hubo votos en contra. No hubo un solo voto en contra. Fueron 5 abstenciones. Entonces, sí hay una gran confusión entre lo que es el voto en contra de la abstención. Pero lo que está claro es que hay un aval. Hubo una mayoría de votos para las 4 personas restantes. Las 5 personas de organizaciones de academia fueron por unanimidad. Entonces, estamos hablando que incluso no se cuestionó los perfiles de las personas. O sea, estamos hablando que son personas que cuentan con el perfil y cuentan con toda la legitimidad y legalidad del Congreso. Ahora, no es una violación del Congreso que al tener 5 abstenciones y 5 votos a favor, el dictamen haya avanzado, puesto que usted dice se rectificó el voto. Así, bueno, se rectificó el voto y fueron 7 votos a favor y 3 abstenciones, pero incluso te pongo el ejemplo, si hubieran quedado 5 votos a favor y 5 abstenciones, la abstención, y ese es un asunto bien interesante para el público, para que entiendan también, no solamente esta votación, sino en general el proceso parlamentario. Hay 3 tipos de votos, a favor, en contra y abstención. Para efectos numéricos de una aprobación o rechazo de una ley, de cualquier, de un punto de acuerdo, se toman en cuenta los votos a favor o en contra. Esos son los que se suman. La abstención es como un voto nulo. Es como cuando tú vas a votar por el jefe de gobierno, la jefa de gobierno, el presidente, el diputado, y tú votas nulo. A la hora de que se contabilizan los votos, cuentan los votos para cada quien, pero no cuentan, y los nulos se establecen como voto nulo y ya. Pero el voto en abstención es como un voto nulo, pero y la gente pudiera decirnos, bueno, entonces ¿para qué existe la abstención si no cuenta? Entonces, ¿por qué cuenta en términos políticos? Porque es una posición política que tiene él o la diputada. Es decir, se contaron los votos a favor. Los votos nulos no cuentan a la hora de sumar, pero cuentan como una posición política de la persona diputada al momento de emitir su voto. Y así hay votos nulos en todos los procesos legislativos. Entonces, tomando el supuesto que fueran 5 votos a favor y 5 nulos, estás hablando que el dictamen fue aprobado, claro, porque el voto nulo no es igual a un voto en contra. Porque incluso así lo comentaron, cuando posicionaron varios diputados, dijeron yo voy a votar nulo porque estoy a favor de ciertos elementos del dictamen, pero estoy en contra de otros. Entonces, si estoy a favor y en contra, ¿cómo voto? Pues me abstengo. Entonces, ese tema es muy interesante también porque ayuda a explicarle a la gente la diferencia entre una abstención y un voto en contra. Y es importante también la explicación para que no se enturbie, ¿no?, el proceso de selección de estas personas, porque una vez más reiteramos, los perfiles no fueron cuestionados, sino el proceso en el que se dio, ni siquiera el proceso de selección, sino la votación del dictamen. El proceso legislativo. Exacto. Ahora, diputado, en cuanto al proceso de selección, también se espetó por parte del grupo parlamentario del PRI que si bien estos perfiles eran idóneos, se habían dejado de lado 2 perfiles que también parecían idóneos, pero que pertenecían a una organización civil que ha sido muy crítica con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto fue así o cómo fue que ustedes decidieron decantarse por estas 4 personas? Mira, fue un proceso muy interesante porque recibimos 18 registros, 2 registros con una misma organización de la sociedad civil. Entonces recibimos 18 registros con 17 organizaciones, de los cuales elegimos 4.
Entonces, estamos hablando que 13 organizaciones de la sociedad civil no fueron seleccionadas para formar parte de este proceso, solamente 4. Entonces, podríamos decir, como lo comenté yo ayer, lo comenté en comisiones y en las mismas sesiones, podemos decir que si hubo un veto o si hubo un rechazo, pues fue a 13 organizaciones de la sociedad civil, no a una. Entonces, no puedes hablar de un veto a 13 organizaciones, un rechazo porque hay una oposición a un gobierno, sino que fueron 13 las que no fueron incluidas porque pues, son 4 lugares de 18 personas lo que tuvimos que decidir. Insisto, fue un proceso muy interesante, fue muy bueno, porque los perfiles fueron muy buenos todos. O sea, si tú me dices, es que dejaron muy buenos perfiles fuera, sí, pero no fueron 2. Dejamos 13 perfiles fuera muy buenos, pero porque nada más teníamos 4 lugares, no porque quisiéramos dejarlos fuera. Entonces, los perfiles que elegimos también son de muy buena experiencia y probidad, ¿no? Entonces, sí, no hay ese tema, es una jiribilla ahí política que se está metiendo, porque además, sí te voy a comentar que una de las organizaciones que se registró sí ha sido muy crítica al gobierno de México, pero muy interesante, no ha criticado al gobierno de la Ciudad de México. O sea, yo no he visto por parte de esta organización que mencionaban una crítica al gobierno de la Ciudad de México. Es más, el ámbito de desarrollo de esta organización a nivel nacional que local. Entonces, sí, no tiene nada que ver. Esta comisión se designó y se aprobó sin filias y sin fobias. O sea, no hay nadie que sea proclive al presidente de la comisión o al partido al que yo pertenezco, a Morena, pero tampoco hubo gente a favor, como no hay gente que se le haya vetado en contra. Simplemente fue una decisión sobre los mejores perfiles y evaluación con base a lo que teníamos en la mano, que eran el currículum, las cartas que nos entregaron, las entrevistas que llevamos a cabo. Muy bien, diputado. Aclarado estos puntos o estos temas polémicos que se dieron en torno, ¿cuál es la siguiente ruta? Es decir, ya se conformó la comisión de selección, entiendo que ahora viene el comité de participación ciudadana, los plazos, las formas, ¿cómo se hará este proceso? Bueno, pues eso ya le corresponde de manera independiente, autónoma a cualquier autoridad, al gobierno de la Ciudad de México, al Congreso, al Poder Judicial. Ya le corresponde neta y totalmente a la comisión de selección, a estas 9 personas ciudadanas. Más o menos en los tiempos que se han planteado desde la propia ley, estamos hablando que dentro de mes y medio estaremos ya teniendo el CPC para conformar el sistema local anticorrupción. Es decir, que para mediados de septiembre ya se estará conformando. Me da la oportunidad también de mencionar que es lógico que en estos procesos haya ciertas oposiciones, ciertas resistencias. Y es sano. El sistema local anticorrupción de la ciudad lleva un atraso de 2 años y medio por este tipo de discusiones. Pero te puedo decir que la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa se tardó 1 año y medio en instalarlo y no lo instaló. Y nosotros llevamos 9 meses de trabajo legislativo en la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y ya nombramos a 4 integrantes del INFO, al secretario de la Contraloría General, a los magistrados anticorrupción, a la comisión de selección y armonizamos 6 leyes para darle vida a este CPC. O sea, lo que la Asamblea Legislativa de la 7ª Legislatura no pudo hacerlo en 1 año y medio, nosotros ya lo hicimos en 9. Digamos que en términos legislativos el Congreso de la Ciudad de México ya no tiene pendientes para la construcción del sistema local anticorrupción. Con esto estamos, estamos cerrando la cortina correspondiente a mi comisión. Sí te quiero aclarar un poco, hace falta el fiscal anticorrupción.
El fiscal anticorrupción, ese ya es un proceso que se está trabajando también en el tránsito de Procuraduría a Fiscalía. Entonces tenemos que, la ciudad debe de contar con un fiscal general, un fiscal electoral y un fiscal anticorrupción. Pero en la comisión que ya el propio Congreso nombró, en ese sentido, para diciembre estaremos teniendo estos 3 fiscales. Entonces, prácticamente el Congreso, para diseñar el sistema local anticorrupción, hemos hecho la tarea en menos de un año de trabajo legislativo. Pues enhorabuena, diputado, con muchísimo gusto, felicidades, y pues vamos a estar al pendiente entonces del siguiente paso, ¿no? También los ciudadanos y las ciudadanas que estén al pendiente de la conformación de este CPC, como usted le nombra, pues porque es el órgano que los va a representar dentro de este sistema local anticorrupción. Así es, y posteriormente, si nos lo permiten, explicarle a la ciudadanía para qué le va a servir un sistema local anticorrupción. Sí, bueno, ¿y eso qué me va a servir? ¿Me va a acabar la corrupción o qué va a pasar? Eso también sería interesante explicar después. Adelante, de una vez. Lo hemos hablado muchísimas veces, pero tiene razón. A ver, en términos reales del ciudadano, de la ciudadana, cuando me voy a la ventanilla de la alcaldía o a la ventanilla de cualquier ente gubernamental y me piden cierto dinero para agilizar un trámite, ¿a mí de qué me sirve el sistema local anticorrupción? El sistema local anticorrupción va a crear una coordinación y alineación institucional con observancia ciudadana para evitar los hechos de corrupción y para sancionarlos. O sea, actualmente cada instancia va por su lado. La Contraloría va por un lado, la Procuraduría por otro lado, los tribunales anticorrupción por otro lado. En fin, lo que vamos a hacer es que vamos a generar como un cuarto de guerra, por decirlo así, como un stock donde van a estar todos juntos. Y los va a conducir y a coordinar el Comité de Participación Ciudadana. Ese va a ser quien presida. Pero ahí va a estar un representante, va a estar el contralor, el auditor, va a estar quien dirige Evalúa, que es quien revisa los programas sociales, muy interesante. Va a estar gente del Tribunal Superior de Justicia, del Contencioso, del Tribunal de Justicia Administrativa. En fin, vas a ver ese engranaje para estar observando y vigilando a las y los servidores públicos. Si hay un hecho de corrupción, va a haber este órgano central que va a poder estar revisando y sancionando. Es muy, muy interesante. Administrativamente, si hubiese una sanción que requiriera el tipo penal, por eso está la concordancia con la Fiscalía, ¿no? Es el tránsito. Por eso ahí va a estar el fiscal anticorrupción también, para ver si en términos, si alguna servidora o servidor público no entiende que está ahí para cuidar los dineros de la gente y no para enriquecerse, entonces va a tener ahí una sanción administrativa, pero ahí va a estar también el fiscal anticorrupción. Entonces ahí va a pasar de manera inmediata a la penalización. Y además aprovecho para comentarte lo que acabamos de hacer en el Congreso. En el Congreso, ahora con la reforma al Código Penal, servidor público que comete un delito de corrupción va a ser sancionado, como por ejemplo la extorsión, va a ser sancionado con la pena normal, pero si es servidor público va a ser el doble de pena. O sea, si un particular extorsiona a otro particular van a ser 5 años. Si lo hace un servidor público van a ser 10 años de cárcel. Y por otro lado, si es reincidente, es decir, si hace 5 años cometió el delito de extorsión, lo sancionaron, fue a la cárcel, salió, regresó al servicio público y entonces vuelve a cometer el delito de extorsión, entonces también va a ser ya la pena agravada. Entonces, dos terceras partes de la pena. Ya como de unos 9 años. Pues se va a aventar, ¿no? 19 más los 10 años más, son 19 años. O sea, entonces ya es para que ya le piensen más quien quiera utilizar el servicio público en su beneficio y no en el beneficio colectivo de la ciudadanía. Entonces, el Congreso vamos fuerte en este tema de combate a la corrupción.
Lo hicimos con la reforma al Código Penal y lo estamos haciendo generando este entramado institucional. Muy bien, diputado. Pues muchísimas gracias por explicarnos de qué se trata, Gracias a la ti por la importancia oportunidad. del sistema local anticorrupción y por supuesto vamos a estar al pendiente de sus labores legislativas. Muchas gracias, buen día. Continuamos en Ciudad TV 21.2.